con María Alejandra Trujillo. ¿Quién es María Alejandra Trujillo? Ha estado muy comentado en los últimos días. Es una asesora política colombiana, pero es una asesora política además internacional que ha estado, entendemos, asesorando durante algunas sesiones en mayo al presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Cómo está? Muy buenas noches, María Alejandra Trujillo. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted y en principio, a ver, tratar de entender cómo ha sido el acercamiento con el presidente Pedro Castillo. Él la llamó, él la convocó, usted se acercó a Palacio. Bueno, nosotros hemos tenido acercamiento no solamente en nuestra compañía, no solamente en esta oportunidad con el gobierno de Pedro Castillo, sino en otras oportunidades hemos asesorado a gobiernos, a candidatos dentro del Perú. Pero en esta oportunidad, desde el mes de noviembre, habíamos visto la necesidad apremiante de poder colaborarle al presidente Pedro Castillo. Por ende, extendimos una participación de poder hacerle nosotros un diagnóstico para él poder lograr hacer acciones y mejorar sus acciones de gobierno. Ahora, pero ¿cómo fue el contacto? ¿Cómo la contactan usted? ¿En qué momento específico? ¿Quién fue la persona dentro de Palacio? Nosotros enviamos las comunicaciones directas a la oficina presidencial para poder hablar con el señor presidente, en donde nosotros tuvimos acercamiento con el señor Mendieta, que es el jefe de gabinete, y con el que estuvimos hablando de la problemática y de la situación que estaba teniendo el gobierno como tal. Y de allí se desprendió un diagnóstico base, un DOFA, para poder hacer acciones tanto de gestión como de comunicación de gobierno. Y esto se da, entendemos, a ver, en mayo ocurrió de todo en nuestro país y la situación política en el Perú que involucra al presidente Pedro Castillo se agudizó. Esa razón de esto a declaraciones, usted ya lo conocerá, Samir Villaverde en el Congreso de la República, investigaciones en el Congreso, anuncios de vacancia por parte de varios parlamentarios. ¿Es en este contexto convulso para el presidente y para Palacio que deciden convocarla? No, realmente ya traíamos un agendamiento con anterioridad en donde veníamos haciendo análisis de información, documentación que podemos acceder a través del tema digital, pero por agendamiento preciso tuvimos que venir a Perú en el momento más álgido. Pero usted es, o se puede decir que es ya una asesora externa del presidente, una asesora ya contratada, constante. No, realmente no. Lo que le entregamos al señor presidente Castillo fue un diagnóstico para que él pudiera tener un plan estratégico y tomar acciones para mejorar sus procesos, que es lo que él está buscando, bajo los lineamientos internacionales de buen gobierno y transparencia. Y de esa manera nosotros hicimos toda la transferencia de conocimiento que tenemos para que él pueda tener una base y tomar una determinación. Si ya más adelante a bien tiene de contratarnos como asesores, estaríamos totalmente dispuestos porque creemos que el presidente Castillo necesita de manera urgente contar con personas idóneas que sepan de la modernidad, de la tecnología y de la importancia de la gerencia política. Ahora, ¿cuál es la impresión que se llevó del presidente Castillo en estas conversaciones? Bueno, en los momentos en que pude interpelar con el señor presidente, en donde estábamos reunidos con otras personas, hablando generalmente de los temas de gobierno, veo que es un hombre que tiene valores, que tiene principios, pero sobre todo tiene una causa y lo que necesita es poder ejecutar todas esas buenas acciones que él quiere tener para la erradicación de la pobreza extrema en su país. Sin embargo, sí es consciente, o sea, se habrá enterado por los medios de comunicación que el presidente hace un par de domingos, hace 2 semanas, el fiscal de la Nación le abrió una investigación por ser la supuesta cabeza de una organización criminal. Bueno, si ya eso realmente las leyes y los procesos legales y jurídicos de su país serán los encargados de dictaminar lo que está sucediendo. Pero mientras tanto, nosotros siempre mantendremos la presunción de inocencia de todas las personas. Ahora, ¿cuál fue, porque usted mismo lo comenta, vino al Perú a hacer un diagnóstico sobre la situación, entendemos, del presidente Pedro Castillo en su comunicación y en sus acciones?
¿Cuál fue ese diagnóstico? ¿Qué conclusiones sacó sobre ya el proceder, más allá de como persona, del proceder del presidente? Bueno, tenemos que analizar dos factores. Uno, la imagen como presidente, como persona, lo que irradia y lo que marca. Y segundo, su gobierno como tal. Que los dos van engranados de manera directa en tanto gestión como comunicación. Así es. Y hoy tiene una gran falencia de comunicación el presidente Castillo por falta de tener equipos idóneos y profesionales y preparados para tener comunicación de gobierno. Es decir, tiene que ver con su entorno, con el entorno que no es un entorno profesional para una buena estrategia de comunicación. Lo que pude entender es que la Secretaría de Comunicación depende del PCM, no de manera directa del presidente. Así que los lineamientos siempre los estará recibiendo el secretario de Comunicación del Premier. Por ejemplo, ¿le llamó la atención o le llama la atención el hecho de que el presidente lleve más de 100 días, perdóneme, tenemos que irnos de inmediato al Palacio de Gobierno, juramenta el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego? La renuncia de Javier Arce al cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego formula el señor Javier Fernando Arce Alvarado y, estando a lo acordado, se resuelve Andrés Alencastre cuenta con la renuncia experiencia que al cargo en de ministro de Estado desarrollo en el Cuencas, despacho de está Desarrollo vinculado a Agrario este sector. y Riego formula el señor Javier También Fernando experiencia en Arce promoción Alvarado y planificación y dándosele del las desarrollo gracias regional por los y servicios local, prestados a la nación. además de Regístrese, gestión comuníquese ambiental y publíquese. con José enfoque Pedro Castillo territorial. Terrones, presidente de la República. Es una Aníbal parte de Torres la Vázquez, reseña de su trayectoria presidente profesional. del Consejo de Ministros. A continuación, Consigna que se dará entre el lectura 2000 a la Resolución y Suprema 2009 fue número consultor de la ONG Ecociudad, mientras que 2022 entre 2003 PCM, y 2013 que desarrolló nombra al funciones ministro de Estado similares en el despacho de aplicadas a Desarrollo la gestión del agua en Agrario y Cuencas. Riego. Resolución Suprema número 164-2022-PCM, Lima, 6 de junio de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Andrés Rimsky-Alencastre Calderón. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego, señor Andrés Rimsky-Alencastre Calderón. Señor Andrés Rimsky-Alencastre Calderón, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Sí, juro. Si así promete, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Muchas gracias. Bien, juramentado el nuevo ministro.
Bueno, ahí está el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, que fue parte del equipo técnico de Castillo en la campaña e incluso en mayo del 2021 participó representando al entonces candidato presidencial en el debate técnico que organizó el Jurado Nacional de Elecciones e intervino en el bloque sobre infraestructura, desarrollo regional y descentralización. En el encuentro, hay que recordar, Alencastre y el presidente en Palacio también se habló sobre las anteriores gestiones en el Midagri. Así que ahí está. Nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, que reemplaza a Javier Arce, que, valgan verdades, no tenía ninguna experiencia para el cargo de ministro de Desarrollo Agrario. Estábamos conversando con María Alejandra Trujillo, asesora política internacional, asesora colombiana, que estuvo asesorando brevemente al presidente Pedro Castillo durante 5 sesiones, entiendo, en mayo, y yo le hacía una pregunta que tiene que ver con el diagnóstico que usted pudo realizar, las conclusiones luego de este diagnóstico que le hizo al presidente, y me señalaba, señora María Alejandra Trujillo, que encontró falencias en la comunicación y entiendo también en la gestión del propio presidente, y que esto tiene que ver con que no tiene un equipo profesional de asesores. Sí, a ver si mejoramos la comunicación. Ahora sí le escuchamos. ¿Ya? Ahora sí le escuchamos. Ok, perfecto. Les comentaba que en el diagnóstico que nosotros le entregamos al presidente, entregamos un DOFA para que él pueda tomar acciones con referencia a diferentes líneas estratégicas dentro del gobierno. No podemos tener una gestión exitosa si no la comunicamos. Y hoy el gobierno de Perú no ha comunicado las acciones que ellos han ejecutado. Así que fue una de las principales premisas que se le plantea al señor presidente, y para eso necesita un equipo robusto, preparado, y no solamente eso, sino con experiencia en los ámbitos políticos y la gestión pública, para entender qué es lo que se debe comunicar, cómo se debe comunicar y a qué instancias son las que debes recurrir para que esa comunicación sea asertiva. Ahora, hoy el presidente realmente tiene desligada su comunicación, porque la comunicación se maneja a través del PCM, que cubre las acciones de toda la presidencia, pero han dejado desligada la imagen pública de lo que representa el presidente Castillo. Ahora, ¿le llama la atención el hecho de que, el presidente Castillo no hable con un medio de comunicación hace ya más de 100 días? Sí, realmente es algo que nosotros evaluamos y hicimos nuestras recomendaciones pertinentes. Y ¿cómo calificaría en todo caso esa actitud? ¿Es un tema de temor? ¿Es un tema de temor a equivocarse? ¿Es un tema de desconfianza? ¿Pudo hablar con él de ese tema? Claro, creo que no son ninguna de las anteriores que tú planteas. Creo que no le han mostrado la importancia de la comunicación bidireccional y de poder entender que los medios de comunicación deben ser partícipes en los gobiernos. Eso no ha sido por parte del presidente, sino considero del círculo primario que lo rodea, que no tiene el conocimiento claro de la comunicación de gobierno. Ahora, llamó la atención ayer, Punto Final, dominical, emitió justo un reportaje donde mencionan su presencia como asesora externa del presidente y publica unas fotografías donde efectivamente aparece usted en algunos eventos tomándole fotos o acompañando al presidente Pedro Castillo. Esas fotos, digamos, ¿cómo así llegan a hacerse públicas? Buena pregunta, eso también me lo he preguntado. Para que esas fotografías hubieran llegado a ese medio de comunicación, realmente tenía que ser alguien muy cercano a la línea primaria del presidente de la República. Nadie más tiene acceso a esos lugares en donde tomaron esas fotografías. Yo también me asombré, y ahí es donde uno se da cuenta que a veces no se imagina en las personas en las cuales uno no debe confiar muy claro, pero creo que eso le podría abrir un poco los ojos, no solamente al presidente, sino a las personas encargadas, para entender que hay que revisar esos círculos rojos que están junto al presidente. Es decir, ¿usted cree que el presidente tiene topos en su círculo más cercano? Bueno, no creería eso, pero creo que las fotografías y lo que hizo ayer el medio de comunicación
denota demasiadas cosas. ¿Cómo Yo cuál? creo que si uno blinda y está comprometido con la causa y con el trabajo que está desempeñando, lo único que hace es que el gobierno al cual uno pertenece o al gobernante al cual está asesorando es hacerlo mejor. Pero cuando de esa manera y de esa misma manera abusa de esa autoridad y de esa confianza primaria para hacerle daño a su gobernante, creo que esa no es la forma en que debe actuar. Interesante. Muchísimas gracias, María Alejandra Trujillo, asesora política internacional, asesora colombiana, que estuvo en nuestro país en el mes de mayo asesorando brevemente al presidente Pedro Castillo. Tenemos que hacer una rápida pausa. No se vayan, venimos con mucho más aquí en Todo se sabe.